Soy Isaac Israel Cárdenas Ramírez, alumno de la Maestría en Educación Campo Práctica Educativa de la Universidad Pedagógica de Durango. Estoy en segundo semestre, estoy cursando actualmente la asignatura de Perspectivas Curriculares con el doctor Luis Manuel y vamos a hacer una reseña acerca de un libro del autor Popkewitz. Dicho libro o lectura que vamos a trabajar es Sociología Política de las Reformas Educativas. Este autor se caracteriza por diversos trabajos y casi todos ellos inmersos en reformas educativas o situaciones que tienen que ver con la educación. En el libro que vamos a trabajar, la tesis central se basa en la idea de que la mejor manera de entender una reforma es considerarla como parte de un proceso de regulación social, y eso se va a ver a través de los diferentes capítulos que vamos a estar analizando, que va de la mano la educación con la reforma y la regulación social de un estado o una nación. En el primer capítulo se trabaja lo que es la sociología política de la reforma educativa, poder, saber y escolarización. Luego, los hechos como cambio, el caso concreto, el individuo y lo universal, las relaciones entre tiempo y estructura, los problemas del cambio social, historia, epistemología y poder, entre algunos otros temas de interés. Para Popkewitz, en este capítulo, lo más relevante es el tema de cómo las estructuras constituyen un elemento no mencionado en la escolarización. Aquí la historia de la reforma escolar no es solo de las cambiantes ideas de sus prácticas de organización, sino de los valores e intereses no reconocidos inmersos en las prácticas de escolarización. Entonces aquí hay una serie de cambios que se han dado a lo largo de la historia que tienen que ver directamente con cómo ha ido evolucionando la educación en sí. Incluso aquí en este capítulo, y tomando en cuenta lo que son las estructuras, se cita a Pierre Bourdieu, que era un sociólogo francés, el cual habla también de las estructuras como tal, nada más que él maneja que proporciona relaciones más pautadas y los sistemas simbológicos de clasificación y categorización que ordenan los espacios sociales en los que se desarrolla la práctica. Asimismo, en este capítulo también entra lo que sería el término de población, el cual permite la aparición de nuevas técnicas de control, porque ya es un estudio sobre algo específico, hacia dónde van a ir estudiando algún problema epistemológico, para saber si hay una continuidad o una discontinuidad en relaciones estructurales de las prácticas y acontecimientos en las instituciones. Ya en el capítulo 2 se ve lo que es la identidad social y la profesionalización. Aquí se ve la construcción de la enseñanza del siglo XIX como elemento de la formación del Estado. Para Popkewitz, en este apartado se ven las relaciones institucionales del siglo XIX que configuran lo que ya sería propiamente la pedagogía, lo que serían las profesiones o la profesión y la ciencia de la educación, como medio para centrarse más sobre las experiencias de la escolarización y la reforma contemporánea. En este capítulo se va a ver algo bien importante, que es la formación del Estado moderno y las reformas progresistas. Aquí, repito, nos estamos enfocando hacia el siglo XIX en los Estados Unidos, y aquí, ¿por qué era progresista? Porque hubo un cambio. En aquellos tiempos estaban todavía con cierta influencia británica, y en este caso había que haber cambios en cuanto al Estado, en cuanto a los Estados Unidos como tal. Entonces empezaron a haber ciertos avances que se entrelazaron de alguna manera con el crecimiento del Estado a través de la educación. Aquí vemos cómo un cierto sector de la población influyó directamente para que esto fuera posible, y se diera el crecimiento desde el área rural hacia las ciudades, y también por ahí hubo un intercambio de intereses con referencia a lo educativo y lo religioso.
dejaba un poquito todavía lo que era la enseñanza de valores a los sacerdotes o clérigos que aún trabajaban en las escuelas, pero ya la formación propiamente fue de personal mayormente preparado en pedagogía, en áreas educativas, por encima de la cuestión religiosa. De hecho, aquí se ve lo que era la pedagogía como disciplina del yo. Veíamos que había un sistema lancasteriano y un lanarquiano. Por su parte, el lancasteriano había muchos principios religiosos y morales, y por su parte o contraparte, en el lancarniano no había castigos, y eso de alguna manera coadyuvó a trabajar en pro de la educación orientada a la vida productiva. A las personas se les preparaba para incorporarse al trabajo, a salir adelante, a trabajar por las necesidades del Estado, que fueran mano de obra calificada. Aquí, además de la educación convencional, se empezó a manejar lo que era el arte, la enseñanza de las artes. Esto fue a finales del siglo XIX, y se entendía que las cualidades morales eran percibidas a través de la educación artística. Se buscaba lograr la destreza en el dibujo por medio de copias precisas y dibujos lineales. El arte llegó a ser obligatorio para todos, en especial alumnos inmigrantes, esto con fines laborales y también para integrarlos a la vida productiva, entendiendo así procesos industriales y de manufactura, para que pudieran llevar a cabo las actividades que se les enseñaban en las fábricas, simplemente que supieran leer un diagrama. Luego ya se da paso a lo que es la ciencia social durante los años de formación de la escolarización en masas. Pasamos del arte a la cuestión social. Aquí las ciencias sociales han servido durante mucho tiempo para imponer una dinámica de reforma y producir relaciones estructurales que vinculan la escolarización con las cuestiones de gobierno. Las ciencias sociales y la reforma social se interrelacionan, formando parte de las prácticas de Estado a efectos de resolver tensiones y conflictos sociales complejos. Esto lo vemos actualmente en México. Se dan muchas reformas que van encaminadas a resolver situaciones sociales, como son la pobreza y el rezago educativo en algunos casos. Entonces aquí se privilegia esa cuestión social para poder llegar a los lugares donde no hay educación como tal. Aquí en este apartado también se ve la pedagogía como un problema psicológico y base financiera para el desarrollo laboral. Aquí se cita a Stanley Hall, quien pone de manifiesto la creciente importancia de la psicología en los rubros escolares. Por su parte, Thorndike en 1910 decía que la educación tenía que basarse en hechos científicos probados más que en opiniones. Y de ahí que la psicología educativa se volvió muy importante para poder trabajar de mejor manera la educación. Luego, dando paso a lo que fue la enseñanza contemporánea y las reformas de la formación de los docentes y la reconstrucción del aparato burocrático del Estado, así como la formación del discurso político, aquí vamos a ver que hay procesos que rigen la escolarización y tienen al menos dos dimensiones. Una de ellas es la regulación social de la escolarización. ¿En qué consiste esta? Bueno, pues aquí esta consiste en una ruptura de patrones, en la dicotomía que existe entre la centralización y descentralización, que pierde su capacidad para explicar ciertos fenómenos. Y por otra parte, las pautas de relaciones. Estas abarcan prácticas que reducen el ámbito de la democracia, coartan un tanto la libertad de expresión y un tanto con los derechos de las personas que están recibiendo la educación como tal, así como también los docentes y las instituciones formadoras de docentes. Aquí también se ve algo bien importante, que es el programa de construcción nacional para quienes no son de raza blanca, y este constituye una cuestión de mayor preocupación aún en relación con la salud moral, política y económica general de la nación. Afirma Müller que el papel de la escuela contemporánea consiste en promover el progreso social y la ciudadanía moral y eliminar las luchas sociales
por medio de una institución independiente de las clases y basada en el mérito. De ahí llegamos a lo que es la reforma educativa como discurso de la organización y regulación social y lo que sería la propuesta de los años 80. Pero para llegar a los años 80 tenemos que ver qué ocurrió previamente. Y aquí en los años 60 se vivió una reforma en los Estados Unidos de al menos 4 elementos de transformación de la sociedad.